Muy bien, ingresamos ya a nuestra correspondiente emisión de Agenda Regional del día de hoy, que por cierto, hoy se ha llevado a cabo una conferencia de prensa en la cual se ha dado a conocer especialmente sobre la mega campaña por la justicia juvenil restaurativa. El futuro en manos de nuestros jóvenes, la misma que se ha llevado justamente a cabo el día de hoy. Ha contado con la presencia específicamente de integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Dirección de Defensa Pública de la región Moquegua, y han dado algunos aspectos importantes de lo que va a significar esta próxima campaña que se va a realizar este jueves 22 de junio a partir de las 8 de la mañana en las 33 direcciones distritales de todo el territorio nacional. Entonces esta es una campaña, una mega campaña que se realiza a nivel nacional con la posibilidad de poder informar, sensibilizar, prevenir y promocionar los servicios de la defensa pública a la absolución de consultas de temas específicamente relacionados a los jóvenes en la región Moquegua. Muy bien, lo indicado, estamos con el historiador Gustavo Valcárcel Salas. Con él vamos a conversar un poco porque se está preparando un homenaje a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, primer historiador de Moquegua, y que evidentemente también ha conllevado este homenaje a que se van a hacer la entrega de dos textos de suma importancia para la historia de Moquegua a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Moquegua en esta ocasión. Señor Gustavo Valcárcel, el programa, denos a conocer específicamente este homenaje que se va a realizar a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, un poco la historia, ¿no?, de este primer historiador de Moquegua, entendiendo de que él también ha tenido una amplia trayectoria desde su nacimiento hasta su aparición ya pública como sacerdote en Moquegua. Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos preparando una jornada cultural para este jueves en el Centro Cultural Santo Domingo, en homenaje a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, nuestro primer historiador, cura vicario de Moquegua, que dedicó buena parte de su vida a investigar en los archivos parroquial, de cabildo, los archivos notariales, hacer una sumilla de la mayoría de las escrituras, resumirlas en sus cuadernos, dejó cerca de una docena de ellos, y a su muerte en 1854 los dejó inéditos. En 1906 se publica por primera vez en la revista histórica un extracto de esos cuadernillos, su noticia, la noticia de Santa Catalina de Guadalcázar de Moquegua, donde da a conocer los aspectos fundamentales de nuestra historia, sobre la fundación española, sobre el templo Santo Domingo, sobre el Hospital de Belén, sobre nuestro colegio, que fue jesuita, después franciscano, y lo que hoy es Simón Bolívar, sobre los primeros viñateros de Moquegua, sobre las autoridades, los corregidores, gobernadores, etcétera, que hubieron en Moquegua durante la colonia. Es el abanico más amplio sobre nuestra historia y es el libro fundamental, básico, sobre el que se han basado los principales historiadores que han tocado estos temas sobre Moquegua. Nosotros editamos su noticia hace 25 años, noticia de Santa Catalina de la ciudad de Moquegua, que lo hicimos a nombre de la promoción José Hurtado de Ichagoyen, del Colegio de la Libertad, y que donamos a todas las bibliotecas escolares y públicas de Moquegua. Hoy, la Universidad Nacional de Moquegua, que tiene su biblioteca, y como en el resto de las bibliotecas de nuestra ciudad, con poquísimo material sobre Moquegua, razón por la cual se ha creído conveniente establecer el Fondo Moquegua en la biblioteca de la Universidad Nacional de Moquegua. Y el jueves vamos a inaugurar ese fondo donando un ejemplar de esa edición que apareció hace 25 años. Y esperamos también que para ese día se esté lista una nueva edición confrontada con el manuscrito, por lo tanto, mejorada respecto a esta, y que se estaría también presentando este jueves en el
al costado del Templo Santo Domingo, en el centro cultural que lleva el mismo nombre, Centro Cultural Santo Domingo. Además de ello, como parte de este homenaje a Montenegro y de la creación de este Fondo Moquegua, vamos a tener la satisfacción de obsequiar este libro. Este libro es la gramática de la aymara que se habla en Muilaque, cuyo autor es el doctor Matt Kuller. Matt Kuller estuvo en Moquegua hace cosa de 8 años. Él vino en 3 años consecutivos, se fue a Muilaque, residió allí, se dedicó a estudiar el idioma, preparando su tesis como lingüista de la Universidad de Holanda. Como resultado de ello es este libro, La gramática de Muilaque. Es un libro de 790 páginas, el primer libro sobre la gramática de la aymara que se habla en Moquegua, un libro del más alto valor, no hay otro en Moquegua, y es una voz de aliento y de llamada de atención para que se continúen trabajos de esta naturaleza con el aymara de Cuchumbaya y de Cambrune, que tienen sus sutilezas que los diferencian. Antes de que este idioma se pierda de manera definitiva, porque no se está transmitiendo a los hijos, es necesario hacer ese estudio como lo hizo Matt Kuller. Va a ser pues muy grato hacer la donación del libro, que nos lo ha enviado el mismo autor, con ese preciso objeto de inaugurar la Biblioteca Moquegua. Gracias a Matt Kuller pues tenemos este libro que estará en la biblioteca de la Universidad Moqueguana y al alcance de todo aquel que quiera enterarse sobre esta gramática. Bueno, que nos parece importante e interesante, ¿no? El tema de cultura no es ajeno a la región Moquegua, y bueno, hablar un poco de cultura en muchos de los casos no resulta pues siendo muy atractivo, ¿no? Porque lógicamente el valor agregado que se le da a los temas de cultura es bastante mínimo. En muchos de los casos no se presta mucha atención cuando se toman o se tocan temas históricos o de cultura. Y algo que conversaba con el señor Gustavo Valcárcel, que él es historiador, por cierto, y le hacía algunas comparaciones, ¿no? Que no son nada gustosas, pero bueno, a diferencia de otras localidades, Moquegua en los últimos años, digamos en los últimos 300 años aproximadamente desde su creación, ¿no? Muy poca bibliografía histórica se presenta, se conoce. Bueno, evidentemente no hay una biblioteca pública en esta localidad que pueda permitir que las nuevas generaciones, los jóvenes, puedan tener un banco de información que pueda serles útil para conocer realmente cómo se forma Moquegua, cómo es que finalmente aparece esta ciudad, ¿no? Allá por los años 1500, bueno, como nos indicaba el señor Gustavo Valcárcel, ¿no? 1530 y tantos, pero que sería importante conocer finalmente, ¿no? Cuáles fueron las primeras y principales autoridades, en qué año realmente pues se funda Moquegua y en qué año aparece como localidad, ¿no? Que sería importante que nos pueda usted dar a conocer algunos de estos detalles, señor Gustavo Valcárcel. Con el mayor gusto. Precisamente, Montenegro y Ubaldi, en este libro, él ya nos habla de la fundación española de Moquegua y de los líos que hubieron entre los dos pueblos que se formaron antes de esa fundación. Los primeros pueblos de españoles que se establecen en Moquegua fueron el de San Sebastián de Escapagua y el de Santa Catalina de Moquegua. El de Escapagua estaba ubicado en lo que hoy conocemos como el Alto de la Villa. Inicialmente, ambos pueblos, el de Escapagua y el de Moquegua, deciden unirse y formar un solo pueblo y pedir que fuese elevado a la categoría de villa. Pero surgieron discrepancias que se fueron acrecentando con el transcurrir de los años, de modo que cada pueblo empezó a solicitar ser la sede de la villa que debía de fundarse, a donde debía trasladarse el otro pueblo.
Es en medio de estas pugnas que llegaron al nivel del escándalo cuando el virrey Francisco de Borja y Aragón, el príncipe de Esquilache, en 1618 opta por los de San Sebastián de Escapagua y decide que sea elevado a la categoría de villa con el nombre de Villa de San Francisco de Esquilache y ordena que los de Moquegua se trasladen a esta villa, es decir, que dejen sus casas y vayan a la villa que se acababa de fundar. Pero los moqueguanos se negaron a trasladarse, siguieron pleiteando, pidiendo que se deje sin efecto la fundación de San Francisco de Esquilache. Llega el nuevo virrey, Diego Fernández de Córdoba, el marqués de Guadalcázar, quien acoge la petición de los moqueguanos y opta por dejar sin efecto la fundación de San Francisco de Esquilache a favor de los de Santa Catalina de Moquegua, que es elevada villa con el nombre de Villa de Santa Catalina de Guadalcázar. Le da el título de su marquesado, marqués de Guadalcázar. Fundación que se lleva a cabo en 1625 y ordena pues que los de San Francisco de Esquilache se trasladen a Moquegua. Con el transcurrir de los años, San Francisco de Esquilache se empezó a conocer simplemente como el Alto de la Villa Vieja. Hoy conocemos como el Alto de la Villa, o a veces simplemente como la Villa. Desde 1625 pues es que cuando existe la Villa de Santa Catalina de Moquegua, que en 1823 fue elevado a la categoría de ciudad. Todo esto lo relata Montenegro y Ubaldi y nosotros preparamos una nueva edición en la que ampliamos estos conceptos. Es una edición comentada, una edición crítica que esperemos aparezca este año. Don Gustavo, bueno, es interesante, ¿no?, ir conociendo parte de la historia de la ciudad de Moquegua, pero hay también algunas versiones que indican de que en 1535 ya estaba asentada la población acá en Moquegua. Bueno, la primera noticia que tenemos nosotros de la presencia española es la encomienda de Carumas que entrega Pizarro, ¿no?, y que data de 1533. Nosotros, por la cercanía de Carumas con Moquegua, es la entrega de esta encomienda, planteamos la hipótesis de que por esa misma fecha Moquegua fue descubierta por los españoles y poblada, una población muy pobre que paulatinamente se fue asentando, ¿no?, teniendo primero entre los primeros pobladores a Hernán Bueno, quien hacia 1560 ya tenía su viñedo en lo que hoy conocemos como el Alto de la Villa, es decir, en Escapagua. Bueno, esta es la población que fue pequeña, pero con un incremento sostenido, que debe su prosperidad justamente al cultivo de la vid y a la elaboración de los vinos. El clima de Moquegua era inmejorable para esta producción y por la calidad de sus productos, que fueron siendo cada vez más exigidos en las provincias de arriba, particularmente Potosí, que hicieron que el valle se cubriera de viñedos y la prosperidad moqueguana fuese un producto de este comercio del vino y desde 1700 del aguardiente, que hoy conocemos como pisco. Claro, en referencia especialmente a esta falta también de literatura y de documentos históricos que se tiene en Moquegua, ¿a qué fundamenta usted que se debe este motivo? Son varias las causas. Una de ellas, por ejemplo, es la falta de documentos. No olvidemos que cuando se incendia la Biblioteca Nacional, nuestro colegio, el Colegio de la Libertad, hoy Simón Bolívar, heredero de la biblioteca de los franciscanos, quienes a su vez heredaron la biblioteca de los jesuitas, era una rica biblioteca. Moquegua se solidariza con el país ante el incendio que ocurrió en 1943 y se desprende de libros muy valiosos. Ellos fueron y hoy día están en la Biblioteca Nacional. También se llevaron de acá el archivo del colegio de la época de los franciscanos, porque cuando el Perú estuvo delimitando su frontera con Bolivia, ambos países reclamaban derechos sobre Madre de Dios. El Perú, entre otros documentos,
sustenta que Madre de Dios fue conquistado y descubierto y civilizado desde Moquegua, porque los curas misioneros del Colegio de Moquegua salían en misiones hacia esa región y enviaban sus informes, que se guardaban en el archivo del colegio, razón por la cual ese archivo hoy en día se conserva en las cajas fuertes del Ministerio de Relaciones Exteriores, sección Límites con Bolivia. Hemos tenido la fortuna de tener una copia de este documento y donarlo a nuestro colegio. Estamos en miras de reproducirlo y entregarlo físicamente al archivo departamental y también a nuestro colegio, y desde luego que formará parte de este fondo de la biblioteca de la Universidad Nacional de Moquegua. Si no tenemos documentos, entonces no se puede investigar. Nuestro archivo departamental recién ha sido ordenado o ha sido creado en la década del 80. Claro. Un archivo que ha costado mucho organizarlo, sistematizarlo, hacer índices que no están completos. Pero tampoco hay apoyo de nuestras autoridades. Por ejemplo, el archivo no tiene un local apropiado. Claro. Entonces, mientras no se tenga el local apropiado, mientras no se den las facilidades a los investigadores, no se va a poder investigar. No obstante ello, hay gente que ha investigado sobre el archivo. Franklin Pease estuvo en Moquegua en la década del 70, microfilmó los primeros 2 libros de nuestro archivo, que van de 1587 a 1600, y fueron publicados por el doctor Choso Masuda de la Universidad de Tokio. También existen personalidades como Atilio Minuto, que es tal vez el primer historiador del siglo XX. Claro. Él también investigó y dejó un libro inédito, la monografía de Moquegua, que no ha habido la preocupación por editarlo. Así como Minuto hizo una investigación, tenemos a Rosalía Zapata, que es nuestra primera poetisa, cuyos manuscritos salieron de Moquegua, se perdieron. Sin embargo, logramos recuperar algunas poesías de ella que hemos editado. Yo he editado con Carlos Cornejo Quesada. Se sacó un tiraje muy corto, pero el libro está en la biblioteca de Moquegua, con algunas poesías de Rosalía Zapata que rescatamos. Así como hemos rescatado lo de Rosalía Zapata, Mercedes Cabello, nuestra primera novelista en Moquegua, en las últimas décadas se ha desconocido por completo su obra. El siglo XX, por ejemplo, nos llenábamos la boca con Mercedes Cabello, pero no conocíamos su obra. 3 de ellas han sido reeditadas gracias a Anglo American. Es el deseo nuestro el de tener la obra completa, tenerla en esta biblioteca. Es decir, estamos dando los primeros pasos para recuperar ese material, para fomentar el interés por nuestra historia y luego que salgan los nuevos investigadores. Hay gente joven que está trabajando y que nos hace vislumbrar un futuro muy auspicioso para Moquegua. Claro que es importante, ¿no? Lógicamente también que la juventud pueda tener la posibilidad y alternativa de conocer parte de la historia de Moquegua o su totalidad. Pero, don Gustavo Valcárcel, en este homenaje que se va a dar a Juan Antonio Montenegro Ubaldi, que ha sido el primer historiador de Moquegua y en el cual se van a entregar estos importantes libros a la biblioteca de la Universidad Nacional de Moquegua, ¿cuál fue la trascendencia que él tuvo dentro de la historia de Moquegua? Justamente cuando él retorna a Moquegua en la década del 20, de 1820, se dedica a investigar en los archivos moqueguanos, como lo he indicado, y a resumirlos. Esos resúmenes los va recogiendo en cuadernillos que se iban incrementando y que fueron formando libros. Aquí extrae todo lo que él consideraba lo más importante. En algunos casos son pequeñas fichas que las incluye en su libro, en otros escrituras completas. Luego, con todo esto, él llega a formar 12 gruesos volúmenes, por lo menos, que se conozcan, sin lograr publicar ninguno de ellos. Pero fueron conocidos, por ejemplo, por Mendiburu. Mendiburu es el autor de un diccionario enciclopédico que se publica en el siglo XIX. Él, cuando se refiere a Moquegua, utiliza los manuscritos de Mendiburu. Y es claro cuando reproduce algunos de los documentos que el propio Montenegro le mostró. Mendiburu llegó a conocerlos y lo dice.
lo dice en su diccionario monumental. Es cierto que Montenegro no publicó, pero deja eso y en su testamento hace constar que esta documentación se quede en la parroquia de Moquegua. Desafortunadamente estos libros salieron, pero cuando han estado en Moquegua han sido la fuente de la que se ha valido, por ejemplo, don Luis Juan Cabello, a quien considero el más grande historiador moqueguano del siglo XX. Él extrae de allí información sumamente valiosa que la da a conocer en su libro Retazos de la Historia de Moquegua. Pero también Atilio Minuto utilizó a Montenegro y llegó a publicar algunas páginas de esta noticia en su periódico El Farol. En realidad, todo aquel que se ha ocupado de Moquegua y que ha enfocado la parte relacionada a la fundación española de Moquegua y a los primeros años de Moquegua, ha tenido y tiene como fuente este documento de Montenegro y Ubaldi. De sus manuscritos hemos recuperado nosotros 5 de ellos. Tenemos la documentación en CD que nos fue entregada por la Biblioteca Nacional y nuestro deseo es igualmente reproducirlos. Claro. Hemos iniciado pues un rescate de Montenegro, de su obra, y creemos que al fundar esta biblioteca vamos a contribuir mucho en el desarrollo de la historia y en fortalecer la identidad moqueguana que es tan necesaria en estos tiempos. Claro, evidentemente. Pero ¿cuál cree usted que debería de ser en este caso la actitud de las autoridades en pos de poder tal vez mejorar y incrementar el tema bibliográfico, el tema histórico, el tema de recuperación de libros, de documentos que evidentemente tienen un valor histórico incalculable para Moquegua? Sí, mira, desde que Moquegua está recibiendo el canon, una cosa de 10 años, el departamento debe haber recibido poco más de 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles. ¿Cuánto es invertido en cultura? En libros. Yo creo que no hay libros que se han editado con esa cantidad tan enorme de dinero. Sin embargo, la Universidad Nacional de Moquegua, que tiene derecho a un porcentaje de este canon, con esta promoción, con estas nuevas autoridades, ha destinado un monto para crear el fondo editorial y también para empezar a trabajar con la recuperación del material moqueguano que se encuentra fuera de Moquegua, particularmente en Lima, y traer siquiera como fotocopia. Entonces, nuestro interés fundamental es recuperar eso que salió de Moquegua. Ahí está el fondo de Montenegro, está lo que se ha escrito sobre Domingo Nieto, sobre Mercedes Cabello, sobre Manuela Bastos, en fin, la lista es larga, el trabajo es arduo, pero va a ser muy satisfactorio contando con el apoyo que nos da la Universidad Nacional de Moquegua y ojalá que esto sirva como ejemplo para que otras instituciones que reciben también el canon se sumen a esta cruzada. Si todos unimos esfuerzos, entonces los logros serán más sólidos, se obtendrán en un plazo más breve para beneficio de todos. Claro. Don Gustavo, es importante de alguna manera también poder dar un mensaje a los jóvenes y a muchos de ellos quienes tienen ya ciertas aptitudes, especialmente en los temas de historia de Moquegua. ¿Qué les podría usted indicar a estos jóvenes de Moquegua? Mira, para empezar, que conozcan su ciudad, que la recorran. El casco histórico de Moquegua es muy pequeño, que se está perdiendo a pasos agigantados. Vemos cómo nuestra arquitectura típica, nuestras casas de mojinete, van siendo reemplazados por casas de cemento con las que no nos identificamos en absoluto. Casas de cemento de una arquitectura vulgar que las encuentras en cualquier lugar del planeta, en cualquier barriada, en cualquier cerro, pero en un centro histórico con una personalidad como tiene la arquitectura tradicional moqueguana, bueno, y la están reemplazando, eso se va perdiendo paulatinamente. Al conocer la historia y las características de esta tradición arquitectónica,
empezaremos a admirar, a querer más nuestra ciudad. Y a propósito, la Universidad Nacional de Moquegua está ya en proyecto de publicar un libro de arquitectura del arquitecto Víctor Pimentel, que es un informe técnico sobre la arquitectura moqueguana hecho en 1966. Este libro debe aparecer en 2 o 3 meses. Es un valiosísimo libro sobre cómo era Moquegua del año 66 y nos da las pautas de lo que debe hacerse para salvar lo que aún queda. Entonces, con documentación de este tipo, distribuyéndola, porque se va a distribuir a los colegios de todo el ámbito departamental, vamos a ir valorando lo nuestro. Conociendo eso, conociendo la historia en la que existen gente que publica, conociendo eso, divulgándolo adecuadamente, contando con el apoyo que pueda brindar el municipio, el gobierno regional, espacios periodísticos como este, vamos a ir creando conciencia en los nuevos moqueguanos para que se sientan identificados con estos valores y luego ir consolidando la cultura histórica de Moquegua. Claro que nos parece sumamente importante este aporte que se está haciendo a la cultura de Moquegua y lógicamente con estos 2 ejemplares que van a ser entregados a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Moquegua, bueno, los jóvenes van a tener la posibilidad de ir conociendo parte de la historia de la ciudad de Moquegua, ¿no? En este homenaje a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, primer historiador de Moquegua. Yo le pediría, don Gustavo Valcárcel, que haga usted la invitación, en todo caso, para que participe la población, los jóvenes, estudiantes de las diferentes universidades que tenemos ahora en Moquegua y puedan participar en pos de conocer parte de la historia de su tierra, ¿no? De la historia de Moquegua, específicamente. Sí, efectivamente, uno de nuestros anhelos más caros es el llegar a los jóvenes, a aquellos jóvenes que todavía están en secundaria, 4º o 5º año de media, en aquellos que están en las universidades. Nuestro afán es invitarlos para que estén presentes este jueves a las 6:30 de la noche en el Centro Cultural Santo Domingo, donde presentaremos este ejemplar y hablaremos de su autor, Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, y abriremos las puertas para que puedan hacer las preguntas e iniciar un diálogo con ustedes, jóvenes, y despejar cualquier duda y avivar la inquietud que puedan tener sobre nuestro pasado, el pasado moqueguano. Y desde luego, trabajos modernos como el que nos ha ofrecido Matt Kuller en una investigación muy seria. Pero también vamos a presentar una revista editada por la editorial Baluarte, en la que se incluye el testamento de Montenegro y Ubaldi, un documento sumamente valioso de 30 folios con un estudio preliminar que vamos a ponerlo a disposición de todos ustedes. La juventud es la que tiene el desafío de enfrentar el futuro. Es hacia ellos a quienes nos debemos, a quienes dedicamos nuestros esfuerzos para que tomen la posta del relevo por afirmar la identidad moqueguana. Yo confío en que los jóvenes estén pues presentes este jueves a las 6:30 en el Centro Cultural Santo Domingo para que participen activamente en esta jornada cultural en homenaje a Juan Antonio Montenegro y Ubaldi. Y para concluir, Montenegro y Ubaldi tiene una casa que está muy bien conservada, magníficamente restaurada, y en la que desafortunadamente, porque esa es nuestra idiosincrasia, se ha puesto una placa allí que no corresponde, en la que no se hace alusión a su propietario, a nuestro primer historiador, Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, casona que se debe conocer y que está hecha con la arquitectura típica de Moquegua, con sus techos de mojinete, sus portadas, sus ambientes internos en los que se puede ingresar. Allí había, y todavía creo que existe, un mirador que permitía apreciar toda la ciudad.
Esta es pues una joya arquitectónica que debemos conservar y sobre todo de imitar. Sobre todo ello estaremos conversando con ustedes, amigos, este jueves a las 6:30 en el Centro Cultural Santo Domingo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo le agradezco la presencia del señor Gustavo Valcárcel Salas, historiador de Moquegua, y lógicamente no va a ser la primera oportunidad que vamos a tener en nuestros estudios para poder conversar algo más sobre la historia de Moquegua y conocer algunos temas también que son de importancia para nuestros televidentes. Muchísimas gracias por su presencia, don Gustavo. Las gracias a ti, y te tomo la palabra para venir en cuanto a ocasión consideres pertinente. Muy bien, muchísimas gracias.